Muy bien. Cultura romana, estimados estudiantes, el tema del día de hoy. Vamos a trabajar entonces los datos más destacados de esta cultura. Y nosotros ya conocemos la ubicación. La ubicación es el río Tíber, ¿no? En la península itálica. Recordemos también que Roma, en sus comienzos, no era más que una comunidad de ciudadanos libres, agrupados bajo la fórmula de una ciudad-estado. Algo así o muy similar a lo que ofrecía la cultura griega. Los griegos también ofrecían lo mismo, ¿no? Una ciudad-estado. Bien. Sin embargo, los romanos no habían desarrollado todavía el principio de individualidad que nos ha llegado a nuestros días. Para ellos, el eterno debate entre Estado e individuo era inexistente. Los ciudadanos no poseían derechos fuera del Estado, que los englobaba en un concepto abstracto conocido como la res pública. La res pública es un término muy común que se utiliza en Roma. La res pública se refiere a lo que la sociedad desea, lo que el pueblo quiere. Si hablamos de la red pública, imaginemos que Roma sea el Perú. Si hablamos de la red pública, estaríamos hablando de que el pueblo quisiera eh, mayores beneficios tributarios, económicos, mejores escuelas, mejores trabajos, mejor educación, y eso sería la red pública, el bien común, lo que el pueblo desea. Y eso es lo que los ciudadanos no poseían al inicio en Roma, pero luego ya pues aparece esta red y Roma se convierte en esta gran cultura que conocemos. Bien, esto lo conocemos también, que Roma se localizó en el río Tíber, cerca de Lacio, en Italia central. Roma tiene tres periodos: monarquía, república e imperio. En la monarquía se inicia el año 753 al 509. Ya anteriormente nosotros habíamos visto eh, quiénes eran los reyes de Roma. Tú también lo has visto en el colegio, me imagino. ¿Quiénes fueron los reyes de Roma? A ver, si alguien desea participar, puede levantar la manito y puede participar, ¿ya? Sin ningún problema. Tenemos entonces, a ver, Karencita, sí, dime. Era Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Excelente, así es, Karencita. Ellos son los primeros cuatro reyes. Ellos pertenecen a una dinastía. ¿Cómo se llama esta dinastía? Dinastía latina, los latinos, así es. Bien, ahí está, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Hasta este momento aún no aparece la persona llamada Julio César. Él es posterior, él viene ya un poquito después. Al inicio son estos cuatro personajes. Bien, el primero de todos es Rómulo. Rómulo crea el Senado. Luego Numa Pompilio, quien crea la organización religiosa, el templo diosjano. Luego Tulio Hostilio crea el rey guerrero. Y luego Anco Marcio, conocido como el rey comerciante. Luego los latinos viene un periodo de invasiones, donde viene la dinastía etrusca, los etruscos. Los etruscos son extranjeros, los etruscos vienen del norte de la península y vienen a quedarse. En la dinastía etrusca, ahí está Huguito, por favor no te pierdas Huguito, tienes que ver ahí este detallito. Los etruscos están Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Lo importante aquí, jóvenes, es recordar los nombres, es por eso que lo estamos viendo nuevamente. Los nombres son muy, pero muy importantes, al menos en lo que es cultura romana. ¿Bien? Tarquino Prisco es conocido también o apodado como el embellecedor de Roma. Es el que crea el circo romano, el foro romano, la cloaca máxima, el desagüe. Bien, Servio Tulio divide la población en cinco y Tarquino Prisco es conocido como el soberbio, quien se enfrenta a la rebelión de los patricios. Bien.
A ver, acá menciona lo siguiente. Las caras visibles de todo ese entramado eran las magistraturas. Es decir, en toda Roma, así como habían reyes, ya más adelante en la República van a aparecer los cónsules, quienes son los que van a gobernar. Y en toda esta vida política romana destacan las magistraturas. ¿Qué es una magistratura? De repente tú has escuchado alguna vez la palabra magíster, ¿no? ¿Qué es un magistrado, ¿no? En la actualidad, el ser magíster es un título académico. Cuando tú acabas tu carrera, imaginemos, estudias Derecho, estudias Educación, Ingeniería, y sales con el título de ingeniero o de licenciado. Luego de que estudias tus 5 años o 6 años de carrera, tú puedes especializarte. De repente, si estudias educación, te puedes especializar en lo que vendría a ser terapia del lenguaje educativo, o psicología educativa, o administración educativa. Ahí, cuando tú te especializas en una magistratura, sales con el título de magíster. Pero en el tiempo de Roma, el ser un magíster era un cargo público. Y en cualquiera era un magíster. Tendría que tener primero grandes influencias, tienes que tener también un gran poder político y económico. Las formas personales de gobierno, todo aquel que ejercía un cargo público secular. ¿Qué es un cargo público secular? Aquí me dicen en el aula, ¿qué es secular? Cuando hablamos de secular, jóvenes, ¿qué es secular? Secular es cuando te desarrollas en una área que no tiene nada que ver con lo religioso. Bien, por ejemplo, soy abogado, es una carrera secular. Soy profesor de historia, una carrera secular. Bien, pero si tú eres profesor de religión, de moral, de ética, eso sí es secular. Bien, lo secular está relacionado a lo religioso. Sin embargo, a pesar de lo importante de su trabajo, resulta sorprendentemente para nosotros, para nuestros ojos, ver cómo se trataban de cargos honoríficos gratuitos no remunerados. Por eso que tú tenías que tener mucho dinero para vivir de tu dinero y no de los cargos magistrales. ¿Sí? Porque ser magistrado era un servicio que hacías a la comunidad. En la actualidad se busca que un magistrado o un político haga su trabajo como servicio a la comunidad, pero en vez de servir, ellos se sirven del país, ¿no? Es complicado ver en la actualidad un político o un magistrado, porque un político también es conocido como magistrado, eh, trabajar para servir. Es complicado, en Roma no es así, pero también la visión de los romanos se desvirtúa, porque Roma también llega al problema de la corrupción. Roma también sufre este problema de corrupción, no solamente es el Perú. La corrupción no es de ahora, la corrupción no nace con Castillo, la corrupción no nace con Keiko, la corrupción no nace con Fujimori, la corrupción no nace con Alan García, ni con Sánchez Cerro, ni con Bolívar, ni con José de San Martín, ni con Ramón Castilla. La corrupción está presente en la política desde su existencia, desde sus inicios. Vemos que en Roma también la corrupción será uno de sus más grandes problemas. Aunque más de uno podría gustarle que medidas así fueran implementadas sobre nuestra clase política, es decir, que los magistrados trabajen para servir, en la práctica este sistema escondía una trampa. Claro, hecha la ley, hecha la trampa, no sé si has escuchado eso. Impuesta por la clase patricia. Los patricios, si lo recuerdas de repente, los patricios era la clase más alta de los romanos. Entre comillas, sin salario. Ah, pero sí coimeaban, pues, ¿no? Y obligados a correr con muchos gastos inherentes al cargo. Tan solo aquellos que gozasen de una posición económica desahogada podrían aspirar a la gestión dentro del Estado, es decir, tendrías que ser millonario. Esto provocó
que se instalara una patrimonialización endogámica del Estado, que se iría paliando con el transcurso del tiempo. Dentro de estos magistrados tendríamos que destacar que para que seas magistrado tú tenías que ser patricio. Un patricio es un descendiente de los fundadores de Roma, formaban el populus o el populus. Luego estaban los plebeyos, quienes eran libres, pero no ciudadanos. Se dedicaron al comercio, industria y a la pequeña agricultura, integrada por aventureros, libertos y extranjeros. Con el correr de los años, conquistaron muchos derechos. Luego están los nobilitas, quienes eran una clase media aristocrática, los clientes, quienes eran hombres adoptados por los paterfamilies, y finalmente los esclavos, considerados objetos, ¿no? Ellos van a verse inmiscuidos en varias peleas, vemos entre ellas las reivindicaciones plebeyas, donde destaca la ley de las 12 tablas, donde los primeros plebeyos querían llegar a ser magistrados, por ejemplo. Todos querían ser magistrados porque era un honor. Y dentro de la ley de las 12 tablas dice que los plebeyos pueden acceder a cargos públicos, así como los patricios. ¿Por qué? Porque la ley de las 12 tablas menciona que hay una igualdad de derechos para todos. Todos son iguales ante la ley. No hay distinción de credo, religión, sexo o lo que sea. Aquí no hay distinción de género, nada. Aquí la ley de las 12 tablas te dice que todos son iguales. Una de las leyes que sacan también los plebeyos es la ley Canuleia, que mencionaba que había derecho de casarse con un patricio si ellos deseaban. La ley Licinia estableció que uno de los cónsules debe ser de origen plebeyo. Profe, ¿qué es un cónsul? Ahora vamos a ver qué es un cónsul, aunque ya lo expliqué hace un instante. La ley Oulnia permitía el acceso de los plebeyos a los colegios sacerdotales. Y la ley Hortensia estableció que las decisiones de la plebe, plebiscitos, sean leyes. ¿Bien? Ahora sí, veamos las magistraturas. El cuestor. ¿Qué es un cuestor, profesor? Un cuestor es un cargo público, un cuestor es un magistrado romano, un cuestor es un hombre importante quien debe de trabajar para Roma por Roma y con los romanos. Bueno, eso es en la palabra. En la realidad, bueno, hay algunos cambios. Una vez cubiertos los requisitos previos y habiendo alcanzado los 27 años de edad, la cuestura era el primer escalón del curso honorum y no poseían imperium, es decir, no tenían mando o mandato. Aunque durante la monarquía desempeñaron labores de jueces, en la República se encargaron de la administración del dinero público. A ver, si en caso de tu examen, más adelante, la siguiente semana, viene, ¿quiénes eran los administradores del dinero público? Ese es el cuestor. Ya, a pesar de que también desempeñaron labores de jueces, pero a lo largo de la historia, lo más recordado era que ellos administraban el dinero público. Algo complicado, ¿no? Pareciera que en ese tramo de esa magistratura podrían ocurrir casos de corrupción debido a las grandes cantidades de dinero que se manejaban o que estos magistrados manejaban. Ellos cobraban los impuestos
y pagaban el salario a los soldados. Al principio, limitados a 4. Habían 2 cuestores civiles afincados en Roma y otros 2 cuestores militares acompañando al ejército. Su número fue incrementándose paralelamente a la expansión romana. En tiempo de Julio César, es decir, ya la República avanzada, hasta 40 personas ejercían dichos cargos. O sea, no eran pocos. Este es un cuestor. A ver, ¿me confirma por el chat o por el micro? ¿Se entendió qué es un cuestor? A ver, Hugo, Ricardo, Alondra, sí, Katia, excelente. ¿Se entendió qué es un cuestor? Entonces, un cuestor es un administrador de dinero público. Bien, eran de 2 tipos, uno civil, uno militar. Bien, y llegaron a ser hasta 40. Eso es un cuestor. Listo, ¿se entiende? Avanzamos. Luego los ediles. Los ediles. De repente por ahí hemos escuchado en las noticias que la gestión edil de la Municipalidad de Lima no es muy buena. La gestión edil en San Juan de Lurigancho es ausente. Cuando hablamos de edil, hablamos de, bueno, en la actualidad, referencia a las municipalidades. Pero ¿qué es un edil en Roma? En Roma, un edil es un magistrado menor, antepasado de nuestros actuales alcaldes. Sus funciones variaban desde el cuidado del orden público hasta la organización de fiestas y juegos, encargados de administrar las ciudades, obviamente romanas. Debían sobrepasar los 36 años de edad para acceder al cargo. Estos 4 hombres, 2 eran plebeyos y 2 aristócratas. Perdón. Fueron asumiendo de forma progresiva el control de los mercados, el aprovisionamiento de trigo de ciudades y la remodelación y conservación de las obras públicas y la coordinación de la policía urbana. El pretor, los pretores. El siguiente peldaño en el camino a la cúspide, vemos los encargados de presidir durante un año los tribunales y administrar justicia entre los ciudadanos. Vemos aquí a los pretores. Se trataba de magistrados superiores que gozaban del imperium, es decir, tenían voz de mando, los pretores. También se recuerda que en Roma hubo una guardia llamada la Guardia Pretoriana. Cuando ustedes han visto sus películas en la Semana Santa, ahí han debido haber escuchado la Guardia Pretoriana. Cuidado, se acerca la Guardia Pretoriana. ¿Y en qué consiste la Guardia Pretoriana? La Guardia Pretoriana eran los guardias que ejecutaban las órdenes de los pretores. ¿Y qué es un pretor? Un pretor es un juez, es un administrador de justicia. Era necesario superar los 39 años para acceder al cargo y ocupaban el puesto de los cónsules durante su ausencia. Su número fue aumentando con el transcurso del tiempo. En un principio solo existía un cargo de pretor urbano, al que se le añadió el pretor peregrino, encargado de los litigios entre los cada vez más numerosos extranjeros que poblaban la ciudad eterna. El juez es el pretor es el juez, y la policía vendría a ser la guardia pretoriana. El pretor ordenaba y la guardia pretoriana obedecía.
¿Quedó claro, por favor? Rocío, Carlos, Yajaira, Huguito. Listo, si está claro, avanzamos. Ahí está. Ahora sí, el cónsul, posiblemente una de la magistratura más importante. Una de las más antiguas de las magistraturas republicanas y la máxima figura de Roma, cada año, dos de los más ilustres ciudadanos que cumplían el curso honorum y que pasaban los 42 años eran designados de tal modo. Es decir, que el consulado en Roma era el máximo cargo público, el que gobernaba, y eran dos. Normalmente eran dos de origen patricio, pero más adelante esto cambiaría, puesto que ahora el cargo de cónsul también lo podrían llevar los plebeyos. Y bueno, desde un año determinado, el consulado se dividía para plebeyos y patricios. Bien, su origen se encuentra en la caída de la monarquía y el fin del poder unipersonal. Estos hombres gozaban de los mismos poderes que habían disfrutado los antiguos reyes, lo que lo convertían en los auténticos jefes del Estado romano. Entonces, los cónsules serían los jefes del Estado romano. ¿Bien? Luego está el tribunal de la plebe, producto directo de las luchas patricio-plebeyas, por una mayor representación en el gobierno de los segundos. En rigor, difícilmente podríamos considerarlos como magistratura o magistrados al tribunal de la plebe. Primero 2, después 4 y finalmente 10 era un cargo exclusivo de las clases plebeyas. Se encargaban durante el año de su mandato en defender la vida y los intereses de los plebeyos en contra del poder omnímodo de los patricios. Bien, entonces un tribunal de la plebe es como un tribunal del pueblo, ¿no? Que buscaba el bienestar de las clases. ¿Ah? Ahora, censor. Elegí 5 años entre los ex control total sobre la censor. El censor veía más que todo la vida privada, la parte moral, ética. No tenía mucho poder político, pero sí social. Y aquí están los más importantes. El cónsul mandaba el ejército y convocaba asambleas. El pretor administra justicia. El censor controlaba el acceso del patricio al Senado. Vemos aquí 1, vemos 2 y 3. Y el tribuno, también importante, el tribuno de la plebe defendía los derechos de los plebeyos, lo acabamos de ver. Y bueno, el plebeyo estaba excluido del Senado. Pero ¿quiénes sí podían entrar al Senado? Los patricios, quienes tenían todo el acceso al gobierno. Todos querían ser parte del Senado. ¿Y qué es el Senado?
Es una institución muy importante de la República. Decidía sobre la paz y la guerra. Y el cónsul, pretor, censor, tribuno eran parte de las magistraturas, quienes poseían funciones políticas, judiciales y fiscales. ¿Cómo los elegían? Mediante comicios o elecciones. Listo. Dejamos esto. Chicos, es importante que se entienda, que se comprenda. Bien, entonces vamos a complementar rapidito desde otro punto de vista acerca de los magistrados o las magistraturas en lo que es Roma. ¿Bien? Vamos a compartir un momentito. Veamos ahora un pequeño videíto, un par de minutos y continuamos. Una magistratura en la antigua Roma fue un cargo y conjunto de atribuciones con las cuales investía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Magistraturas ordinarias. Las magistraturas ordinarias eran las que regían en tiempo de normalidad. Se accedía a ellas de acuerdo al cursus honorum, cuya forma definitiva quedó establecida en el año 180 a.C. por la ley Villa Annalis. En orden jerárquico descendente eran el consulado. El cónsul era el magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo era anual y colegiado, y se elegía a 2 cónsules cada año, entre ciudadanos mayores de 42 años. Su cometido era la dirección del Estado, y especialmente del ejército en campaña. Sin embargo, tras el establecimiento del imperio, ostentando muy poco poder y autoridad, ya que el emperador actuaba como líder supremo. La censura. El censor era uno de los magistrados colegiados de la antigua República Romana, tratándose de una magistratura colegiada formada por los 2 censores, que eran elegidos cada 5 años por los comitia centuriata, presididos por uno de los cónsules. El cargo, denominado censura, era responsable de la realización del censo, la supervisión de la moralidad pública y de ciertos aspectos de las finanzas públicas. La pretura. Un pretor era un magistrado romano, cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la de cónsul. Su función principal era la de administrar justicia en la fase in iure, conceder interdictos, restituciones in integrum y otras funciones judiciales. Además, estaba dotado del ius edicendi. Otras funciones fueron convocar al Senado y a los comicios, promulgar leyes, gobernar provincias y comandar ejércitos. Este cargo, llamado pretura, fue creado en el año 367 a.C. por las leyes sextías y licinas. Desde su creación hasta el año 241 a.C., solo existió un cargo de pretor en Roma, encargado de la organización de los procesos. En este año se creó otro para proteger a los extranjeros. Su número fue creciendo, a la par que Roma iba conquistando nuevos territorios. A pesar del número de pretores, esta magistratura no estaba colegiada, ya que no todos tenían las mismas competencias, y estas eran sorteadas. Estaban investidos de imperium eius, auspiciorum maius.
estaban investidos de imperium eius auspiciorum maius. La edilidad. Edil era una magistratura de la antigua Roma. Existían dos cargos llamados edil. Edil curul, cargo el que podía optar los patricios o los plebeyos, nacido a imagen de los ediles plebeyos. Se encargaba, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos y medidas en los mercados y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del pretor urbano. Era un escalón del cursus honorum. Eran elegidos por todos los ciudadanos. Fueron instituidos en el año 366 a.C. Edil plebeyo. Cargo reservado a las personas de origen plebeyo. Era una concesión política a su clase que les permitía acceder en el cursus honorum a través de un puesto que suponía un menor coste económico, ya que no tenían que pagar la organización de los juegos. Su misión original consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos, a las órdenes de los tribunos de la plebe. Después de las leges liciniae sextiae, asumieron funciones similares a los de los ediles curules, al estar vinculado al tribunado de la plebe. No formaba parte de los cursus honorum, eran elegidos únicamente por los plebeyos. Fueron instituidos por primera vez en el año 493 a.C. La edilidad fue abolida en el siglo III después de Cristo. La questura. Un questo es un tipo de magistrado de la antigua Roma. Los primeros questores fueron jueces encargados de los casos de asesinato y de insurrección a alta traición. Con el tiempo, su denominación más común fue decumbiri, perduillonis et parricidi. Eran nombrados para cada caso y no constituían una magistratura permanente. A fines del siglo III a.C., los decumbiri o questores perdieron sus atribuciones judiciales, que pasaron a los triumviri nocturni. Mis chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Pueden prender el micro y me lo dicen. ¿Sí? Todo claro, ¿no? Vamos a continuar. Listo, Manuel, gracias. Vamos. La historia de la República Romana. ¿Cómo se inicia la historia en Roma? Roma, sabemos que está en la península itálica y esto significó que se tuvieran que expandir, obviamente, cada vez que un pueblo se expande, no va a ser fácil, ¿no? Van a haber pueblos que se oponen. Y va a venir un sinnúmero de guerras, ¿no? Llamadas también las guerras de la conquista italiana, que duró un promedio de 200 años de conflicto. Roma, a lo largo de su historia, es recordada por sus guerras y batallas. Vemos la guerra contra los etruscos. Los romanos se apoderan de Velles. Los etruscos eran enemigos acérrimos de los romanos. Ellos se van a estar peleando por una muy buena cantidad de años. Incluso fueron los etruscos quienes van a derrotar a los latinos, ¿no?
en la primera etapa de la República Romana. A ver, vemos rapidito este videito. Poderosas ciudades etruscas, a las que el exiliado Tarquino pidió ayuda en sus esfuerzos para recuperar el trono. Sin duda, los etruscos fueron inducidos a pensar que Roma se volvería peligrosa para ellos si no era regida por reyes de origen y simpatías etruscas. La tarea de combatir con los etruscos fue la principal que debieron asumir los dos primeros cónsules, que naturalmente fueron Colatino y Bruto. Pero dentro de la misma Roma había quienes, por una u otra razón, eran favorables al retorno de los tarquinos. Entre ellos se encontraba dos hijos del mismo Bruto. Cuando fue descubierta la conspiración de sus hijos, correspondió a Bruto, en su condición de cónsul, el deber de juzgarlos. Este colocó las necesidades de la República por encima de sus sentimientos como padre, y se unió a Colatino en la dirección de su ejecución. Pero desde entonces, según los relatos tradicionales de historiadores romanos de esa época, la vida no tuvo ningún valor para Bruto y buscó la muerte en batalla. Finalmente, en una escaramuza con las fuerzas de Tarquino, Bruto vio realizados sus deseos y murió en un singular combate con uno de los hijos de Tarquino. La amenaza que cernía sobre Roma se agudizó cuando Tarquino el Soberbio logró obtener la ayuda de Lars Porsena de Clusium, ciudad de Etruria central situada a unos 120 kilómetros al norte de Roma. Las leyendas romanas dicen que Porsena y su ejército etrusco avanzaron hacia el sur hasta el Tíber, expulsando a los romanos de sus posiciones en el monte Janículo al oeste del río. Porsena habría entrado en Roma y aplastado la República si los romanos no hubiesen destruido a tiempo el puente de madera que atravesaba el río. Uno de los relatos más famosos de la historia primitiva de Roma habla de Publio Horacio Cocles, quien mantuvo a raya al ejército etrusco mientras el puente era destruido. Primero con dos compañeros y luego solo, hizo frente al ejército y cuando fue rota la última viga, se arrojó al Tíber y nadó hasta ponerse a salvo. Porsena inició entonces un paciente asedio de Roma, ya que había fracasado en el intento de tomar la ciudad por sorpresa. Aunque se cuenta otra historia sobre los sucesos que lo indujeron a levantar el sitio. Un joven patricio romano, Cayo Mucio, se ofreció como voluntario para abrirse camino hasta el campamento etrusco y asesinar a Porsena, pero fue capturado y se lo amenazó con quemarlo vivo si no informaba en detalle de lo que sucedía en Roma. El joven romano, para mostrar cuán poco temor sentía de ser quemado, colocó su mano derecha en un fuego cercano y la mantuvo pacientemente en él hasta que el fuego la hubo consumido. Sigue la leyenda que Porsena quedó tan impresionado por este increíble heroísmo que prefirió no tomar una ciudad poblada por tales hombres. Por este motivo negoció la paz y se marchó sin colocar a Tarquino, el Soberbio, nuevamente en el trono. Por desgracia, los historiadores modernos están totalmente seguros de que estas historias sobre Horacio y Mucio no son más que leyendas y que fueron inventadas por los romanos de épocas posteriores para ocultar el embarazoso hecho de que los etruscos en realidad derrotaron a los romanos y los obligaron a aceptar la dominación etrusca. A causa de esto, la influencia romana sobre el resto de Lacio quedó anulada por un considerable
periodo. Sin embargo, la derrota romana no fue total. Porcena tuvo que admitir que no se restablecería la monarquía y a la larga era esto lo importante. La última aparición de los tarquinos en la leyenda romana tiene lugar en el 496 a.C., cuando las ciudades latinas, aprovechándose de las pérdidas romanas frente a Porcena, trataron de acabar la tarea. El ejército latino, con Tarquino el Soberbio y sus hijos cabalgando al frente, hicieron frente a los romanos en el lago Regilo, cerca de la misma ciudad de Roma. Los romanos obtuvieron una completa victoria y, con excepción del viejo rey, la familia de Tarquino fue aniquilada. Tarquino el Soberbio se retiró a Cumas y allí murió. En esta batalla, dicen las leyendas de los romanos que su ejército fue ayudado por dos jinetes de dimensiones y fuerzas más que humanas. Se creía que eran Castor y Pólux, hermanos de Helena de Troya en la leyenda griega. En adelante, los romanos construyeron templos especiales a los divinos hermanos y les rindieron honores especiales. Si el video les gustó, me ayudarían mucho. Bien, la guerra contra los etruscos, hay que recordar lo siguiente, ¿ya? Que Roma tiene dos dinastías de reyes, los latinos y luego los etruscos. Vamos a recordar a tres etruscos, ¿ya? Usted ya lo conoce ya. Tenemos a Tarquino Prisco, el antiguo. Luego está Servio Tulio. Y finalmente, Tarquino el Soberbio. Ahí está. Son los tres reyes etruscos. Bien, con ellos fue la guerra. Pero Tarquino Prisco es considerado el más importante. ¿Por qué? Debido a las obras que construye en Roma. Tienes aquí, por ejemplo, él construyó el foro romano, la cloaca máxima, el circo romano y el templo a Júpiter. ¿Bien? Y el templo a Júpiter. Por eso es que se le considera también como, vamos a ponerlo aquí, el que embelleció Roma. ¿Bien? Un segundo. Bien. Es el que embelleció Roma.
Luego, Tarquino el Soberbio, del cual habla el video. De repente lo más destacado es que él se enfrenta a la rebelión de los patricios, ¿no? Obviamente pierde. También Tarquino el Soberbio es considerado el último rey de Roma. Último rey de Roma. Se enfrentó a quienes, se enfrenta a los patricios. Bien, se enfrentó a los patricios. Ahí tenemos a los etruscos más contundentes, más recordados. Bien, ahora sí, según esto ya sí podemos avanzar. Servio Tulio también es importante, pero no tanto como el primero y el segundo, que es Tarquino Prisco y Tarquino el Soberbio. Es Tarquino Prisco, ¿ya? Disculpen, es Tarquino Prisco, vamos a corregirlo, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora sí. Dejamos esto. Bien, durante la República Romana van a haber una buena variedad de batallas, de guerras, de enfrentamientos y también de hombres destacados, hombres importantes. En todo aspecto político en el mundo, siempre van a destacar personajes relevantes. En este caso, hablemos de los hermanos Graco. Cuando se inicia la República Romana, habían desigualdades entre patricios y plebeyos. Pero los hermanos Graco, a pesar de ser de clase acomodada, de que ellos eran patricios, van a buscar la igualdad con los plebeyos. Ellos van a ofrecer a los plebeyos una mejor calidad de vida. A diferencia de los demás políticos, ellos sí van a cumplir sus promesas. De repente ustedes han visto en su distrito donde viven que ya hay una campaña municipal, porque vienen las elecciones municipales, y los supuestos futuros alcaldes o candidatos están en plena campaña, ¿no? Yendo a los cerros, yendo a los comedores populares, dando regalos, ayudando a los pobres.
y diciendo que ellos van a acabar con la pobreza y la miseria de cada uno. Los hermanos Cayo, pero los hermanos Graco, perdón, los hermanos Graco, decían lo mismo, pero cuando llegaron al poder, ¿sabe qué hicieron? Cumplieron. Los hermanos Graco cuando llegan al poder y son aceptados dentro de las magistraturas como parte del Senado, cumplen, sacando leyes que favorecen a los pobres, como por ejemplo la ley agraria hecha por Tiberio Graco. La ley agraria decía que a los plebeyos o a los pobres les iban a repartir tierras, les iban a quitar a los ricos que tenían deudas para darle a los pobres. Y cumplieron. Quitarían millones de hectáreas, miles de hectáreas para darle a los pobres. Los pobres se benefician, pero la aristocracia se molesta. Haciendo un complot, haciendo un plan maquiavélico contra Tiberio Graco y asesinándolo. A pesar de esto, su hermano Cayo Graco seguiría los pasos de Tiberio. Cayo Graco crea la ley que consistía en darle el precio del trigo a menor precio a los pobres. Consecuencia, también lo mataron. Bien, vemos entonces que Roma tiene ahí algunas cosas un poco no tan buenas, ¿no? Ahorita. Bien, luego de Cayo Graco, vamos a que continúa, a ver. La guerra contra Yugurta venció Roma. Roma al inicio de sus batallas se va a imponer. Obviamente que todo no va a ser victoria, también van a tener derrotas, como por ejemplo contra los famosos cartaginenses, ¿no? Vamos a ver un segundo. Vamos a compartir un poquito de yogur. Un segundo. Déjenme ver si ese video es... El rey y el enfrentamiento contra Roma. One of the three sons of King Massinissa, the man who had united Numidia, had allied it to Rome, had modernized the country. Tenía en castellano. A ver, un segundito.
Ya vamos a continuar, ¿bien? Y bueno, ya con lo que es Yugurta ya no encuentro video, pero continuemos con lo que es las guerras civiles. ¿Bien? Las guerras civiles fueron producto de la ambición de los políticos romanos. La primera guerra civil se estalla entre Mario y Sila. Mario representaba a la clase popular, al populorum, representaba a los plebeyos, mientras que Sila a los patricios, a la aristocracia, quienes estaban ya en el poder y no querían dejarlo. En esta primera guerra civil, Mario sería vencido. Sila es el ganador y la aristocracia se antepone contra los plebeyos. ¿Bien? Primera guerra civil. Recuerda que son 3 guerras civiles. La primera es Mario y Sila. La segunda guerra civil es entre Julio César y Pompeyo. Y la tercera guerra civil entre Marco Antonio y Octavio. Otro hecho importante, vemos el levantamiento en Capua, la guerra en Capua. Espartaco es vencido por Pompeyo y Craso. Es conocido también como la rebelión de los esclavos más importante de la historia. Miles de esclavos se rebelan contra los romanos, encabezados por un gladiador llamado Espartaco. Espartaco nunca fue esclavo. Espartaco fue un gladiador que llegó a ese lugar debido a un problema interno dentro de las filas del ejército romano. Él era un soldado romano quien fue castigado, llevado como gladiador. Conspiración del senador Catilina, develada por Marco Tulio Cicerón. Las conspiraciones eran muy comunes, asesinatos, muertes de políticos importantes. Ante tanta guerra y tanto desorden dentro de Roma, el Senado decide crear el primer triunvirato, gobierno de 3 personas influyentes de dinero y acomodados económicamente. En el triunvirato entraría un familiar de Mario, el que fue vencido en la Primera Guerra Civil. Mario tenía un sobrino llamado Julio César, muy inteligente, hábil y guerrero. Él ayudaría a Pompeyo y a Craso a formar este triunvirato y tener la aceptación del pueblo. En el año 59, antes de Cristo, Julio César es nombrado cónsul. Luego, entre 58 y 51, es procónsul en las Galias, donde vence a Vercingetorix, líder de los galos. Recuerda que los galos vivían en la actual Francia. Los galos significa los gallos, en la batalla de Alesia. Luego Pompeyo conquista Judea y Egipto. Craso conquistó Siria, donde fallece cuando luchaba contra los partos en la famosa batalla de los partos. Pompeyo en Roma se une al partido senatorial. El Senado destituye a Julio César y lo obliga a regresar e inicia una guerra civil. La Segunda Guerra Civil, porque recuerda que la Primera Guerra Civil fue entre Mario y Sila, entre Mario y Sila. Ahora la Segunda Guerra Civil es entre Julio César y Pompeyo. Se enfrentan en la batalla de Farsalia, donde vence Julio César. ¿Bien? Pompeyo se refugia en Egipto y allí es asesinado por Ptolomeo. ¿Quién fue Ptolomeo? Ptolomeo era el faraón de Egipto, esposo de Cleopatra VII. Luego Cleopatra se une a Julio César y asesinan a Ptolomeo. Julio César destituye al faraón y nombra en su lugar a Cleopatra, con la cual tuvo un hijo llamado Julio César Ptolomeo XIV. Luego se dirige al Asia Menor, donde vence a Farnaces.
Julio César es nombrado dictador perpetuo y establece el calendario juliano. El calendario juliano es el que es muy parecido al que usamos actualmente, que se llama gregoriano. Asesinato de Julio César en los idus de marzo, por conspiración del senador Casio Décimo Bruto y Marco Bruto. Si observas nuevamente, vemos la palabra conspiración. Viene el segundo triunvirato que tuvo como objetivo capturar a los asesinos de Julio César. Conformado por Marco Antonio, Octavio y Lépido, el segundo triunvirato acabó con el poder de los asesinos de Julio César en la batalla de Filipos. Lépido es nombrado sumo sacerdote, ¿eh? Retirándose de la política. Pero ojo que se forma o lo llevan como sumo sacerdote debido a una traición, porque este señor llamado Lépido traiciona a Marco Antonio en una batalla contra unos piratas, y Marco Antonio castiga a Lépido quitándole sus riquezas. Octavio gobernaría en Occidente, mientras que Marco Antonio en Oriente. Cuando Marco Antonio llega a Egipto, conoce a Cleopatra, con la cual se casaría. Pero Cleopatra tenía un hijo, pues, ¿no? Con Julio César. ¿Qué pasó con ese hijo? Lo mandó a matar. Y él le hace a Cleopatra 3 hijos, un par de gemelos y una niña. El Senado autoriza a Octavio a hacer la guerra a Marco Antonio y se inicia de esta manera la Tercera Guerra Civil. Y esta terminó con el combate de Actium, en el cual vence Octavio. Marco Antonio y Cleopatra pasarían a la historia, ¿no? Como estos amantes, y Octavio se cambia de nombre. Como único gobernante, se llamaría Augusto. El Imperio Romano inicia con Augusto, es decir, con Octavio, que sería el primer emperador. En el periodo en el cual él gobierna, nace Jesucristo. Fue la época del renacimiento de las artes, letras y ciencias, y también para la llamada Paz Romana. Recuerda que en el tiempo de la República y la monarquía, todo fue guerra, pero se detienen, ¿saben con quién? Se detiene justamente con Augusto, quien trae la paz a Roma, y esto se llamó la Pax Romana. Luego de Augusto viene un periodo de gobernantes que descendían de Julio César, y la familia de su madre llamada Claudia, es decir, los Julio Claudianos. Entre ellos estaba Tiberio, en su época muere Cristo, crucificado. Calígula, recordado por el derroche fiscal y por el dinero que se gastó y en fiestas y orgías. Claudio, recordado por conquistar las Islas Británicas, pero más que recordado por sus conquistas, fue recordado por su esposa, quien lo engañó con la mitad de Roma. Luego Nerón incendió Roma e hizo la primera persecución a los cristianos. Luego viene la dinastía de los Flavios, donde aparece Vespasiano, general de Nerón. Él construye o inicia la construcción del Coliseo Romano. Luego Tito, hijo de Vespasiano, en su gobierno hace erupción el volcán Vesubio, donde desaparece la ciudad de Pompeya y Herculano. Además, él ordenó la destrucción de la ciudad de Jerusalén debido a que los hebreos se rebelaban constantemente contra los romanos. Luego viene Domiciano, segunda persecución a los cristianos. Luego, dinastía de los Antoninos. Ellos son llamados también los emperadores buenos o emperadores tranquilos. Estos emperadores buenos, antoninos, inician con Nerva, quien hace la ley del Optimus en el gobierno. Los más preparados deben de gobernar. Luego viene Trajano, el primer emperador extranjero de Roma. Él no era italiano ni romano, él era español. Y logra la máxima expansión del imperio.
Luego viene el Edicto Perpetuo, que es la primera compilación, la primera colección de leyes romanas llevada a cabo por un emperador o un gobernante, ¿no? Él va a traer todas las leyes y las va a comprimir en el Edicto Perpetuo. Antonio Pío, considerado el soberano perfecto. Marco Aurelio, aparte de guerrero y conquistador, era filósofo, teólogo. Recordemos que la teología nace en Roma y la teología no nace para estudiar a Dios. La teología nace para estudiar el origen divino de los emperadores. Luego, cuando Roma se vuelve cristiana, recién usa la teología para estudiar el origen de Dios. Pero cuando aparece esa ciencia, no tenía nada que ver con Dios, sino con el origen divino de los emperadores. Luego, Comodo, hijo de Marco Aurelio, muere asesinado por sus propios familiares. Vienen los severos con Séptimo, Geta, Caracalla, Macrino, luego Avalo, Alejandro Severo, y aquí viene un periodo de anarquía militar, donde aprovecha Diocleciano. Diocleciano, al ver tantos problemas en Roma, decide crear un gobierno, ya no ni de uno, ni de dos, ni de tres, hace un gobierno de 4, una tetrarquía, donde dividía el poder para 2 Augustos y 2 Césares. 2 Augustos y 2 Césares. Bien. Entre esos 2 Augustos y 2 Césares, destacaría la figura de Constantino. Constantino era un Augusto, eran 2 Augustos y un César. Entonces, él quería gobernar solo. Y se le ocurre buscar un aliado importante. ¿Qué aliado? A los cristianos. ¿Y cómo convencen los cristianos, su amigo Constantino? Los convence diciendo que él había soñado con la Virgen María y que la Virgen le había encomendado a él llevar la palabra de su hijo. Y para que esto sea creíble, mandó a pintar todos sus escudos de guerra con una cruz al medio. Esto hizo que ganara el favor de los cristianos. Y así Constantino, en el año 313, se convierte en el emperador, creando el Edicto de Milán, donde le dice a los cristianos, vivamos juntos con nuestros dioses, y le da tolerancia a los cristianos. Constantino, además, crearía en Bizancio, una ciudad griega, una ciudad con su nombre, llamada Constantinópolis, la cual luego es conocida como Constantinopla. Bien. Luego de Constantino viene el emperador que crea en el año 392 el Edicto de Tesalónica, es Teodosio. Él ya no dice, tengamos tolerancia, él dice, de ahora en adelante el cristianismo será nuestra religión. Y luego, para que sus hijos no peleen por el trono, decide dividir Roma en Roma de Oriente y Roma de Occidente, creando la división del gran imperio romano. Roma de Oriente sobreviviría por muchos años, pero Roma de Occidente no. Siendo el último emperador de Roma de Occidente, Rómulo Augustulo, quien es destronado por Odoacro, el líder de los bárbaros llamados los érulos. Recordemos que los romanos heredaron de otros pueblos etruscos y griegos los elementos esenciales de su cultura. Hemos visto que Tarquino Prisco embelleció Roma, puso la arquitectura, pero la ciencia, la filosofía, la dan los griegos. Los elementos esenciales de su cultura y los matices propios los transmitieron a la posteridad. El idioma, el latín, se difundió con las conquistas y predominio en las provincias occidentales. La lengua griega también tuvo arraigo, pero la lengua griega quedaría en el lado oriental de Roma. En letras tuvieron grandes oradores como Marco Tulio Cicerón, autor de las Catilinarias. Luego en historia, Tito Livio, Julio César, Plutarco, Tácito, Suetonio y Plinio tienen gran recorrido historial. Bien. Y chicos, ahí nos vamos a quedar. Bien, es todo por el día de hoy con respecto al curso de Historia Universal. Espero que se haya entendido, que te haya gustado, y ya será hasta la próxima oportunidad. Bien, jóvenes, nos quedamos en el aula,
un pequeño receso y volvemos ya en 15 minutitos. Bien, jóvenes. Cortamos la grabación. Listo, Mario y